Querida familia, guía mis pasos, me alegra muchísimo poderlos saludar en este día, hoy de manera especial, este sábado 12 de marzo, haciendo una entrega particular que queremos tener con todos ustedes respecto de un tema maravilloso que vamos a estar a continuación tratando en la Biblia, pero sobre todo pues teniendo la oportunidad de ir hasta sus hogares, de que ustedes vengan con nosotros a este lugar especial donde nos encontramos el día de hoy a las afueras de la ciudad de Bogotá y con el único objetivo de estudiar la Biblia, de entender a la luz de la palabra de Dios pues el mensaje que el Señor siempre quiere traer para nosotros. Así que hoy pues bienvenidos todos ustedes que llegan a este tiempo en tu casa, pues sean de verdad, siéntanse gratos. Vamos a disfrutar y vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Lo primero que quiero que hagamos es, hagamos una oración. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a hablar con Él. Te invito a que cierres los ojos allí donde estás y vamos a hablar con Dios. Dile: Señor, hoy te doy muchas gracias por el inmenso privilegio que nos das de poder estar en tu casa, de poder apartar estos minutos para acercarnos a ti, para escuchar tu palabra, para oír tu voz. Gracias, Dios mío. Gracias por estar al lado nuestro. Gracias, Señor, por dejarnos oír de tu corazón lo que tienes para cada uno de nosotros. Hoy te pido la bendición, Señor, para estar en este lugar, para aprender, para que al concluir este tiempo mi vida haya crecido, haya mejorado, se haya enriquecido, Dios. Porque yo sé que ese es el propósito tuyo conmigo. Ese es tu plan para con mi vida. Señor del cielo, nosotros oramos con acción de gracias y en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Yo quisiera el día de hoy, en esta entrega, repito, especial, va a ser un poco más condensada de nuestro tiempo en tu casa, compartir con ustedes un tema que en las últimas semanas ha venido siendo reiterado de parte de Dios. El traer a mi corazón estas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Yo lo he llamado en caída libre, y me voy a referir a esa vertiginosa caída en la que nos vemos envueltos los seres humanos, los hijos de Dios, cuando no somos capaces de controlar nuestros embates de irascibilidad, cuando le damos rienda suelta a ese furor que muchas veces está en nuestro corazón, que lo sacamos a relucir, que muchas veces se ha venido acumulando por situaciones, por momentos que nosotros vivimos en la casa, con la esposa, con un hijo, en la calle, en fin. Y cuando le damos rienda suelta a esas emociones reprimidas, pues la verdad caemos como quien cae en caída libre, valga la redundancia, y de manera incontrolada llevamos no solamente al sufrimiento nuestras vidas, sino la vida de las personas que nos acompañan. La verdad es que perdemos, nunca ganamos, cuando desatamos el furor, cuando le damos rienda suelta a la ira. Hoy estamos viendo a nivel mundial incluso un desastre de proporciones inusitadas. Cuando vemos las imágenes no nos cabe en la cabeza y uno dice, pero ¿por qué esto? Y detrás de todo ello seguramente un manejo político, económico. Hay situaciones de irascibilidad derramada, desbordada, que llegan a tales proporciones que, repito, se salen de todo contexto de normalidad de los seres humanos. Pues hablemos un poquito acerca de la ira y miremos qué es lo que la Biblia nos enseña. Estuvimos compartiendo en días pasados en uno de los versículos del día Proverbios capítulo 12 verso 16, que dice lo siguiente: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y nos detuvimos en la frase el necio al punto da a conocer su ira. ¿Y cuál es el punto? El punto es justamente ese momento en el cual pues exhibimos la exuberancia de la ira con palabras, con acciones,
con expresiones corporales, golpear objetos, gritar, maldecir, ese punto en el cual se desata la ira, como lo llamo yo, como una montaña rusa. Si ustedes recuerdan un poquito, el trencito va subiendo, jalado por un motor, y llega a un punto en el que el peso de ese tren que va sobre ese riel es tal que la fuerza de la gravedad lo jala, y entonces viene la caída libre de ese tren en la montaña rusa que tantas risas y sustos nos ocasionan cuando nosotros abordamos uno de estos elementos. Pues ese es el punto donde va subiendo el furor y llegamos al momento en el que ya la fuerza de la gravedad nos gana, y entonces se decanta todo ese cúmulo de emociones que generan los estragos de la ira, como lo hemos venido hablando. Pues ese es el punto. Y aquí quisiera hablarles de otro término que vale la pena tener en cuenta, y es el umbral de la ira. ¿Qué es el umbral? Cuando hablamos del umbral, estamos hablando de ese grado de motivación necesario para desatar la ira. Hablamos, por ejemplo, del umbral del dolor, el dolor necesario para, o mejor, el estímulo necesario para generar una sensación de dolor en el cuerpo de una persona. Hay personas que tienen un umbral del dolor muy bajo, es decir, con cualquier cosita ellos ya sienten un gran dolor. Hay otras personas que tienen un umbral del dolor muy alto. Se necesita un estímulo muy fuerte para que experimenten dolor. Pues respecto de la ira también hay un umbral. Hay personas que con un pequeño grado de motivación desatan la ira, llegan al punto de la ira. Hay otras personas más pacientes que requieren seguramente más estímulo para desatar la ira. Pues bien, la Biblia nos habla en sus términos acerca de este umbral de la ira, ese grado de motivación necesaria para llegar al punto de la ira. Si miramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, el verso 29, la Biblia de manera específica nos hace relación a esto que estamos hablando. Dice entonces el versículo 29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse, es decir, el que tiene un umbral de la ira alto, el que no se enciende tan fácilmente como quien enciende un fósforo, un cerillo, sino que tiene un umbral de ira alto. El que tarda en airarse, la Biblia lo llama grande en entendimiento. Bueno, pues todo esto para que vayamos comprendiendo qué es lo que la Biblia nos quiere decir respecto de esas situaciones que estoy seguro todos los días se presentan en nuestra vida, en nuestro diario vivir, amargándonos la existencia, y lo que es peor aún, amargándole la existencia a quienes conviven con nosotros, a quienes pasan la vida con nosotros. Quisiera que miráramos otro elemento que la Biblia nos menciona respecto a este tema de la ira, y tiene que ver con la consecuencia de desatar esa ira. Si vamos por favor a Proverbios 14, pero esta vez Proverbios 14 al versículo 17, Proverbios 14, 17, dice lo siguiente: el que fácilmente se enoja, es decir, el que tiene un bajo umbral de la ira, el que fácilmente se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras, lo cual quiere decir, pues esa caída libre, esa caída vertiginosa, producto de desatar la ira, nunca trae nada bueno. Hará locuras. Y es lo que vemos justamente en los diferentes escenarios en los que la ira se desata y se le da rienda suelta a esta emoción tan devastadora. Locuras. Vemos las imágenes de hambre, de niños sufriendo,
de infraestructura destrozada por la locura, Imágenes en la casa en la que literalmente acabamos con las cosas, en la que gritamos y decimos locuras que después, pasado el tiempo, cuando baja el furor, pensamos, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué llegué hasta ese punto? ¿Yo por qué dejé que las palabras se dijeran de tal manera que maltrataran tanto y causaran tanto daño? A eso se le llama locura. Y la Biblia lo menciona así. Pues el que tiene un bajo umbral, es decir, el que fácilmente se enoja, hará locuras. El que fácilmente se enoja en la calle. Y aquí quiero llamar la atención particularmente de quienes en la calle al punto dan a conocer su ira. Tenga mucho cuidado. No tenemos nada que demostrar en la calle. Ni que somos más valientes, ni que yo no me dejo de nadie, ni que es que yo soy así. No hay nada que demostrar. Porque cuando nosotros, por alguna situación, arbitrariedad, las cosas que pasan en la calle, con los carros, con el muchacho que viene a limpiarnos el vidrio, con tantas cosas que pasan en la calle, dejamos de manera muy rápida salir el enojo, cometemos locuras, nos exponemos a algo difícil, terrible, exponemos a las personas que vienen con nosotros, a la esposa, al hijo, a la mamá que la llevamos allí, la exponemos o los exponemos a situaciones que pueden resultar caóticas, que pueden resultar incluso de vida o muerte. Pues la Biblia dice, eso se llama locura, es decir, no hacemos nada cuerdo cuando damos rienda suelta a nuestro enojo y a la expresión de la ira. Pues bien, frente a este panorama hay que entender algo muy importante. Cuando la Biblia nos está hablando en estos términos, el que en el punto da a conocer su ira, el que fácilmente se enoja, pues la Biblia también nos está diciendo de manera tácita que es posible que yo no deje o no dé rienda suelta a esa emoción. Es que yo no me puedo controlar, Juan Carlos. Eso no es verdad. Es una mentira que nos hemos creado. Es que yo soy así, mi temperamento es así. Es que eso es mentira. No, lo que pasa es que la mujer con la que yo vivo, ella tiene la capacidad de exasperarme. Eso no es verdad, según la Biblia. Y les voy a demostrar por qué. En primer lugar, porque el Señor a nosotros nos dejó una herramienta maravillosa para poder controlar nuestras emociones, no solamente la ira, todas las emociones. Nosotros no somos seres creados para vivir a la luz de las emociones, podemos controlarlas a través de una herramienta llamada el dominio propio y el autocontrol. Pero ¿quién nos genera el dominio propio y el autocontrol? Pues el Espíritu Santo. Y aquí pues quiero que me acompañen a la segunda carta a Timoteo, en la que el apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo respecto justamente de este elemento maravilloso, de este ser extraordinario, quien es su espíritu y quien Dios nos lo proporcionó para poder disfrutar del dominio propio. Dice la primera carta de San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder. ¿Poder para qué? Poder para manejar, en este caso, una emoción llamada la ira. Poder para aumentar ese umbral de la ira. Poder para no dar rienda suelta a esa emoción al menor estímulo. Poder, espíritu de poder, de dominio propio, quiere decir la capacidad para dominar esa situación. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Bueno. Entonces aquí viene algo
algo absolutamente lógico y práctico. Juan Carlos, pero ¿por qué yo no experimento ese poder? ¿Por qué a mí se me olvidan las cosas? Se me olvida el Espíritu Santo cuando experimento esta situación. Y la respuesta es muy sencilla. Porque no disfrutamos suficientemente el tiempo con Dios. Porque estamos lejos de Dios. Porque nuestra comunión con el Espíritu Santo es demasiado pobre. Es muy poca. Y en esto les quiero decir, hombre, hay que orar más. Hay que acercarnos más a Dios. Hay que ir más a su palabra. Porque ¿quién nos hace conscientes a nosotros de los errores? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos podrá hacer conscientes y menos podrá actuar sobre nuestra vida si nosotros no le damos la oportunidad, si no le dejamos actuar, si no le permitimos inundar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. No, si nuestra comunión con Él es pequeña, es pobre, es escasa, pues el dominio propio, el autocontrol y el poder del que habla la Biblia, pues hombre, está prácticamente que inexistente, menguado a su mínima expresión. Y entonces, claro, estamos vulnerables, estamos débiles y por esa razón la expresión de la ira nos gobierna de tal manera. Así es que lo primero que tenemos que hacer y de lo cual Dios nos demanda hoy es darle la oportunidad al Espíritu Santo de que Él nos atienda de tal manera y nos ayude de tal forma que sí podamos controlar la ira, que sí podamos aumentar el umbral de la ira, que sí seamos capaces de darle control a esa emoción. En segundo lugar, y aquí hago un llamado al uso de la razón que Dios nos dio a todos nosotros. Piense, nosotros tenemos que pensar entre en razón, pensando en las consecuencias que traerá este derrame de ira, porque es que luego vienen las consecuencias y uno tiene que pensar, Dios mío, pero es que yo después de esto voy a quedar así, va a pasar esto, seguramente nos vamos a herir, vamos a golpearnos, vamos a acabar con las cosas. Hay que pensar, uno sí puede pensar. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando le damos ya rienda suelta, cuando ese carrito de la montaña rusa ya se viene movido por la fuerza de la gravedad, atraído hacia el centro de la tierra, pues en ese momento ya no hay nada que hacer. Pero antes, mientras el carrito va subiendo, mientras vamos llegando al punto, se puede pensar. Pero claro que se puede pensar. Dios nos ha dado la mente de Cristo, dice. Y la mente de Cristo implica una mente lúcida, una mente equilibrada, una mente capaz de razonar y racionalizar las cosas. Es que lo que viene va a ser peor. Es que después de que nos gritemos, después de que nos hayamos herido, tenemos que seguir viviendo juntos. Tenemos que seguir adelante con esto. Después de que yo haya acabado con todo, pues toca volver a restaurar las cosas. Pensar. El segundo elemento que el Señor hoy nos pone sobre la mesa es piense, haga uso de la razón. Piense en las consecuencias. En tercer lugar, dice la Biblia, airaos pero no pequéis, recuérdelo, lo dice la carta a los Efesios, que ya la vamos a leer. Airaos pero no pequéis, lo cual significa, es posible manejar el furor. Y aquí pues hago una aclaración. Claro, es posible que algo no nos guste, es posible entrar en contrariedad, es posible que nos enojemos porque se está haciendo algo indebido, algo que digamos que se sale de lo que debiera ser. Pero una cosa es no estar de acuerdo, enojarse, y otra cosa muy distinta es pecar. Y cuando la Biblia dice airaos pero no pequéis, pues no está diciendo, hombre, es posible que algo nos moleste, es posible que en algo no estemos de acuerdo, es posible que algo incluso nos lleve a enojarnos, pero muy distinto es dar rienda suelta a la ira y sus estragos, que es lo que hemos venido trabajando hasta este momento. Es posible entonces manejar el furor, y en esto dice la carta a los Efesios, capítulo 4,
La gran recomendación del apóstol Pablo. Carta a los Efesios, capítulo 4, los versos 26 y 27, dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que es la otra recomendación. ¿Cuál es la otra recomendación que nos da la Biblia? Hombre, resuelva las situaciones lo antes posible. En la casa se presentó una situación incómoda, no le gustó, estuvo mal. Trate de resolverla lo antes posible. Se enojaron, pasó algo con su hijo, con su esposo, con su esposa. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, no le dé tiempo. Porque cuando le damos ese tiempo empezamos a pensar, nos hacemos unas películas que hace que las cosas se vean distintas, peores de lo que realmente son. Y lo que hacemos es desperdiciar tiempo valioso, tiempo de vida que podríamos utilizar de otra manera. Póngase de acuerdo lo antes posible. Y ese póngase de acuerdo es vaya y dialogue. No es vaya y grite, no, vaya y dialogue, siéntese. Es posible dialogar. Y si la otra persona se le va subiendo el furor, no, cálmate. Yo no estoy acá para pelear. Vamos a hablar, baja el tono de la voz, tranquilo, tranquila. No estamos aquí para herirnos. Vamos a hablar. A ver, dime lo que a ti te molesta. Yo te voy a escuchar. Y tenga la capacidad de quedarse callado y escuchar. Y luego de eso, ahora permíteme hablar y déjame hablar, por favor, vamos a hablar para que podamos entendernos y lleguemos a un acuerdo. Eso es lo que dice San Pablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, y no le dé la oportunidad al diablo. Porque es que el diablo, el enemigo, él sí está feliz de que usted acabe con todo, de que usted tire por la borda las cosas, de que usted hiera a la otra persona. Él está feliz de que usted se sienta mal, de que se sienta luego culpable, de que se sienta herido. Él está feliz con eso. Y dice la Biblia, no le deis lugar, pero de ninguna manera. Y una recomendación final, que también la Biblia nos dice, hombre, pero es que la otra persona es la que se exalta, la que me grita. Y pues en ese orden de ideas lo lógico es responder de la misma manera, con un grito, con exaltación. Pues en este sentido la Biblia es muy clara y dice el libro de los Proverbios, el capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. La blanda respuesta quita la ira. Pues quiere que las cosas no pasen a mayores, pues no responda de la misma manera. No responda airadamente. Responda con una respuesta blanda. La blanda respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace subir el enojo. Y eso es lo que nos pasa. Nos enganchamos en respuestas tras respuestas ásperas, llenas de ira, llenas de veneno. Y después lo único que queda son ruinas y destrucción. Pues yo quisiera invitarles a que meditando en estas palabras hagamos una oración, nos acerquemos a Dios y hablemos con Él. Vamos a orar. Dile, Señor, hoy te doy muchas gracias por haber tocado este punto que era necesario, Dios. Porque en muchas ocasiones, y debo reconocerlo, la ira me gana. El punto de la ira lo doy a conocer muy rápido. Ese umbral de la ira es demasiado pequeño, Señor. Y con mucha facilidad, aparece, Señor, con todo su poder devastador, con ese poder, Señor, que aniquila, que acaba las relaciones, que hace daño no solamente a mi propia vida, sino a las personas que están alrededor de mí. Hoy, Dios mío, me has hablado algo concreto. Yo sí puedo controlar la ira. Tú sí me has dado los elementos, las herramientas para controlar la ira. Y la primera gran herramienta es tu espíritu, Señor. No me dejaste solo, me dejaste tu espíritu que me llena de poder, de dominio propio para controlar. Lo que pasa, Señor, es que estoy lejos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que mi comunión con el Espíritu Santo es pequeña, es pobre. Mi oración, mi lectura de la Biblia es demasiado escasa.
Y por esa razón, Dios, también soy demasiado débil. Y hoy te pido perdón, Señor. Y hoy tomo la decisión de pasar más tiempo, de invertir más de mí en estar en comunión, en la presencia de tu Santo Espíritu. Y hoy, Señor, también me dices, usa la mente, usa la capacidad de pensar, de razonar. Y tomo esa decisión, Dios mío, de pensar en las consecuencias, porque nunca después de haberle dado rienda suelta a la ira quedan cosas buenas, queda es ruina, sangre, dolor, culpa. Dios mío, ayúdame a pensar antes de que se desarrolle la ira, antes, Señor, de que se dé lugar al furor y al enojo. Ayúdame a entender que lo que viene, que lo que quedará, será solo dolor, angustia, tristeza, decepción y muerte, Señor del cielo. Papito lindo, hoy dispongo mi corazón para resolver los conflictos como tienen que ser, a tiempo, no dejando pasar los días, sino a tiempo, porque yo no quiero estar mal. Y dialogando, no gritando, dialogando, no respondiendo airadamente, dialogando como se deben hacer las cosas. Señor del cielo, yo te pido en este instante que a cada persona que hoy está acá, que hoy ha venido y que comparte con nosotros este tiempo, Señor, le ayudes. Permítanos vivir una mejor experiencia de vida al interior de nuestros hogares, en nuestros trabajos. Cuídalos en la calle, Señor. Cuídalos en la calle y cuídanos de responder, de actuar de manera soberbia, tratando de mostrar nuestra valentía, cuando a la hora de la verdad, Señor, lo único que eso trae son consecuencias funestas. Guarda, cobija a cada persona de esta familia, Señor, y permite que en sus hogares, en sus casas, Dios mío, reine la armonía, reine la paz, que seguramente, Dios mío, habrán situaciones por discutir, por aclarar, pero que esto se haga en el marco del diálogo, el marco del amor, que es el marco que tú nos has dado, Señor, y no en el marco de los gritos, el marco de la ira, el marco de las heridas, porque ese es el contexto que quiere el diablo. Señor del cielo, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por poner estos pensamientos en nuestra vida, Señor. Y ahora, si hoy vas a honrar a Dios a través de tu diezmo, a través de tu ofrenda, te voy a pedir que consagres allí en tu corazón y le digas a Dios, Señor, hoy bendigo mi mesa y bendigo, Señor, la provisión que tú has traído a mi casa. Reconozco que tú has sido mi dador y por eso yo, Dios mío, con un corazón limpio y agradecido, aparto mi diezmo, aparto mi ofrenda, Señor, y la bendigo y declaro tu bendición sobre ella. Y yo, Señor, como tu siervo y sacerdote de esta familia, guía mis pasos. Señor, recibo con santidad, con temor y temblor esos diezmos y esas ofrendas, oh Dios, y en tu nombre declaro bendición para cada familia, para cada persona que dispone su vida y su corazón para hacerlo. Papito lindo, te ruego de manera especial que bendigas a Colombia en la jornada de mañana, la jornada electoral. Guárdanos, protégenos y permítenos, Señor, tomar decisiones adecuadas. Padre Santo, nosotros hemos orado en el nombre precioso de Cristo Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, muy bien, querida familia, pues hoy quisimos compartir de manera especial, a propósito de nuestra visita a la ciudad de Bogotá, pues este tiempo de En tu casa. Espero de verdad que estas palabras hayan llegado a lo profundo de su corazón y recuerden, la semana que viene estaremos en Santa Rosa de Cabal, el miércoles 16 a las 7 de la noche estaremos en el tercer piso del restaurante Carnes y Vinos para que todos ustedes en el eje cafetero vengan y nos acompañen en nuestra reunión presencial. Y en la ciudad de Bucaramanga estaremos el viernes 18 en el Hotel Trip a las 7 de la noche. De igual manera, los estamos esperando con gran cariño. Quiero enviarles un saludo muy especial de parte de mi esposa Edileis
que estará con nosotros obviamente en cada una de estas reuniones presenciales. La semana que viene seguiremos todos los días en nuestro versículo del día a las 6 de la mañana. El martes estará Dileis en Primero Mujer. El miércoles estaremos con todos ustedes igual en nuestra programación habitual. Les deseo un fin de semana maravilloso. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos estamos hablando. Que pasen muy bien.